Un cordial saludo para todos. Como saben, estamos grabando nuestros videos de nuestras clases de Derecho Marítimo. En nuestro video anterior estuvimos conversando sobre la figura del armador. Vamos en esta ocasión a grabar sobre la figura del agente marítimo. Vamos a empezar diciendo que en el Código de Comercio colombiano se establece que es obligación de toda nave de bandera extranjera que arribe a aguas jurisdiccionales colombianas tener o contar con un agente marítimo. ¿Qué es entonces el agente marítimo? El artículo 1489 del Código de Comercio define al agente marítimo como la persona que representa para todos los efectos relacionados con la nave al armador. Pero es enfática la norma en decir que es quien representa a la nave, al armador, en tierra. Es decir, que el agente marítimo no va a bordo del barco. Es un representante que el armador tiene en puerto, en tierra, para que al llegar la nave, este personaje haga todo cuanto la nave demande durante esa estancia en el puerto. Todos los aspectos administrativos que la nave demanda los va a asumir ese personaje llamado agente marítimo. Entenderemos, por ejemplo, que un barco, al hacer su arribo a puerto colombiano, al puerto de Cartagena, por ejemplo, necesita que una persona llamada piloto práctico vaya a bordo de la nave y le colabore, le apoye, le asesore al capitán durante su tránsito por el canal hasta su atraque. La pregunta es, ¿quién contacta a ese piloto práctico para que haga esas tareas? Lo contacta, por supuesto, el agente marítimo. El barco requiere además de remolcadores. Por ejemplo, el barco necesita también reabastecerse de combustible. ¿Quién apoya al barco en ese reabastecimiento de combustible contactando a la empresa de búnkeres que va a hacer el suministro? Si el barco sufre un daño y requiere que un astillero haga reparaciones, ¿quién contacta al astillero y firma el contrato de reparación de la nave? El agente marítimo. Pensemos entonces en todo lo que un buque puede demandar durante su estancia en puerto, y en ese sentido será el agente marítimo el que, representando al armador, va a fungir como quien suple esas necesidades o demandas de la nave. Así entonces tenemos que el agente marítimo representa al armador para efectos de suplir todas las necesidades del barco durante su estancia en el puerto. Ahora bien, el artículo 1492 del Código de Comercio establece unas obligaciones que tendría el agente marítimo. Hay 8 numerales, es decir, 8 obligaciones que la ley establece. Voy a tomar de esas obligaciones para comentarlas básicamente 3. La primera hace referencia a que el agente marítimo, cuando asume su papel de representante del armador, debe también gestar o gestionar todo cuanto tiene que ver con los contratos de transporte de la nave. Cuando el armador, por ejemplo, ha entregado un conocimiento de embarque al embarcador y este a su vez lo ha remitido a destino, quien libera el conocimiento de embarque de fletes y para poder viabilizar la entrega de las mercancías en destino es el agente marítimo. El agente marítimo va a facilitar estas tareas administrativas que se tienen en el puerto para efectos de hacer la entrega de las mercancías. La ley aduanera, por ejemplo, establece que el transportador, o sea, el armador de la nave, debe dar aviso de llegada a su arribo al puerto. Dice que lo debe hacer dentro de las 12 horas antes de que la nave llegue. ¿Y quién entonces entrega ese aviso a la aduana? Pues lo hace el agente marítimo como representante del transportador, representante del armador. Otra de las obligaciones que se establecen en este artículo 1492 es que el agente marítimo es un representante también judicial del armador. Quiere decir que si algún ciudadano en Colombia, por ejemplo, tiene acciones contra el armador, ese ciudadano va a instar su demanda canalizándola por el agente marítimo, es decir, va a llamar a juicio al agente marítimo del barco a efectos de que ese agente marítimo funja allí como representante judicial del armador. Dice el numeral 8º, que me parece uno de los numerales también más importantes en cuanto a las obligaciones del agente marítimo, que el agente marítimo es responsable solidario con el armador, responde solidariamente por todas las obligaciones que la nave contraiga en el puerto. Y todas las obligaciones son todas,
Pensemos en un buque que en su tarea de atraque, por ejemplo, colisiona con el muelle y le causa daños. Quiere decir que el agente marítimo, si ese buque, por ejemplo, llega a zarpar, el agente marítimo será responsable de esa indemnización adeudada al terminal portuario por los daños materiales causados al muelle y por el lucro cesante durante el tiempo que ese muelle va a estar inactivo y no va a recibir barcos. Entonces, toda esa cuantificación del daño que el agente marítimo tendrá que responder aún por ese daño extracontractual. Asimismo, si no se le ha pagado al piloto práctico, si no se le ha pagado a los remolcadores, si no se ha pagado al muelle, si no se le ha pagado al astillero que hizo los trabajos de reparación de un barco, por ejemplo, todo eso implica que el agente marítimo asumirá esa responsabilidad como deudor solidario, de acuerdo a lo establecido en la norma. En España, quisiera hacer alusión a esto de la solidaridad y decir dos palabritas sobre el particular, porque aquí en Colombia se estuvo tramitando un proyecto de ley con el ánimo de eliminar la solidaridad del agente marítimo. Los agentes marítimos se quejaban diciendo, en ocasiones el barco ni siquiera ha pagado los honorarios del agente marítimo, o sea, le adeuda al agente marítimo, el barco zarpó, el agente marítimo tramitó el zarpe, el buque se fue, y entonces le vienen las deudas al agente marítimo a quien no le han pagado ni siquiera sus honorarios y ahora tiene que salir a indemnizar por los daños causados por la nave, por los contratos dejados de cumplir por la nave. Entonces los agentes marítimos se quejaban en ese sentido y lograron con algunos congresistas que estos gestaran o tramitaran un proyecto de ley que finalmente se hundió. Pero este proyecto de ley tenía unos motivos, unas consideraciones que realmente no tenían sustento, en el sentido de que decían que por la globalización, que por la apertura económica, que por los tratados de libre comercio que Colombia viene celebrando, que con ese fundamento entonces la solidaridad no se justificaba. Y que además había países como España, Argentina, entre otros, que no tienen previsto en su normativa la solidaridad de la gente con el armador. Entonces, que con base en eso, aquí en Colombia se debería eliminar la solidaridad. Frente a esos puntos, más allá de presentar un criterio, si estoy de acuerdo o no con la solidaridad, lo que quiero decir es que los argumentos no tenían asidero. Es decir, pueden haber otros argumentos que sí justifiquen eliminar la solidaridad, pero no estos argumentos del TLC o de la globalización o de la apertura económica, por razones muy simples, ¿no? Porque el mismo proyecto establecía para eliminar la solidaridad que los armadores, al llegar a Colombia, a aguas jurisdiccionales colombianas, aportaran una garantía para aportar con una especie de caución, para amparar, todos los daños que el buque pudiese ocasionar o las responsabilidades que emanaran de incumplimientos del barco durante su estancia en puerto. Entonces se pregunta uno, ¿cómo así que si los TLC lo que hacen es liberar el comercio, le vamos a decir a un armador que para que venga a Colombia es obligatorio que antes aporte una garantía? No tenía sentido decir eliminemos la solidaridad porque eso contrasta con los tratados de libre comercio, pero a la vez exijámosle una garantía a los armadores, porque eso sí contrasta contra el libre comercio. Entonces digo que los argumentos no tenían realmente un sustento válido para por esa vía eliminar la solidaridad. Que otros países no tienen solidaridad en su norma, eso es cierto, pero también hay países que la tienen. Uruguay, por ejemplo, tiene la solidaridad en sus normas. Que España no la tiene. España no la tiene, pero hubo un fallo, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de España, donde, si bien la solidaridad no está expresa en la normativa, hizo un raciocinio interesante. Hay una norma de índole aduanero, por ejemplo, que establece, sí, en España, que los agentes marítimos son responsables solidariamente con los armadores por las multas que le impongan a los barcos, por los impuestos, por los aranceles que los buques deban o adeuden a la autoridad. Entonces se planteaba la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia en España: ¿cómo así que el Estado ve si satisfecho sus acreencias respecto de una nave que quedó adeudando algo, las puede ver satisfechas esas acreencias acudiendo al agente marítimo, el Estado, ¿no? Pero un particular no, porque no hay solidaridad en la ley? Entonces, bajo ese presupuesto, por virtud de la igualdad, si el Estado puede apelar al agente marítimo como responsable solidario para cobrar sus aranceles, para cobrar sus impuestos,
Así también un particular podría apelar al agente marítimo para ver satisfechas sus acreencias también respecto a una nave o respecto a un barco. Entonces, eso de que en otros países no exista la solidaridad tampoco sería argumento suficiente para eliminarla. Ahora, y con esto quisiera finalizar, en Colombia se está tramitando un proyecto de código marítimo que está en fase de anteproyecto, y ese anteproyecto prevé allí sobre la solidaridad algo muy importante que me parece sano. El anteproyecto establece que la solidaridad solo se va a aplicar en aquellos casos en los cuales el agente marítimo ha intervenido como representante del armador en lo contractual. Es decir, cuando un agente marítimo, por sus funciones, contacta al piloto práctico, por ejemplo, contacta a los remolcadores, el agente marítimo contacta al astillero para efectos de una reparación que deba hacerse, y si el armador eso no lo paga, queda adeudando esos valores, la ley entonces va a decir que ahí el agente marítimo será responsable solidario. Pero que cuando el agente marítimo no haya intervenido en la negociación o en la gestación de los contratos, entonces no lo pueden hacer solidariamente responsable. Y lo mismo desde el punto de vista extracontractual. Si lo que la nave ha hecho es causar unos daños, porque hubo una colisión, un accidente, y hubo lesiones, hubo muertes a raíz de un accidente que la nave ocasiona, hoy, como están las normas, el agente marítimo es solidariamente responsable por eso. En el anteproyecto, el agente marítimo no será responsable por los daños extracontractuales que cause la nave. Y repito, por lo contractual será responsable si el agente marítimo solidariamente, pero solo en aquellos contratos en los que el agente marítimo intervino como representante del armador. Es que hoy día los agentes los armadores están utilizando una figura que es la que se conoce como el port direct, contactan servicios de puerto, en el respectivo puerto donde ellos llegan, contactan un representante que no es el agente marítimo, y ese representante es el que contacta al práctico, el que contacta a los remolcadores, el que contacta al terminal portuario para pagar el muellaje, etc. Entonces, al agente marítimo lo hacen a un lado, y cuando viene el reclamo de aquel que no le han pagado, aquel acreedor que no le han pagado, entonces él va a acudir al agente marítimo porque por ley es solidariamente responsable. Entonces el agente marítimo dice, ¿cómo me reclama si yo no intervine en esa negociación? Entonces el anteproyecto, consciente de eso, lo que hace es decir, el agente marítimo será responsable solidariamente solo en aquellos casos en los cuales se trate de casos contractuales y que el agente marítimo haya intervenido. Y por último, el agente marítimo en Colombia está teniendo como una especie también de diversificación en sus funciones. Es la razón por la cual el anteproyecto, además de la figura del agente marítimo, señala otras dos figuras muy importantes: por una parte el agente protector y por otra el agente comercial marítimo. Cuando estamos frente a un agente protector, el agente protector es generalmente el que designa el propietario del barco, y suele ocurrir cuando hay contratos de arrendamiento a casco desnudo de un barco o cuando hay contratos de fletamento por tiempo. Por ejemplo, el dueño de un barco, yo dueño de un barco, se lo arriendo a casco desnudo a Pedro Pérez por un año. Pedro Pérez recibe mi barco y se dedica a explotarlo comercialmente, pero a mí me interesa saber cómo está mi barco. No obstante a que lo entregué en arrendamiento a alguien para que ese alguien lo explote, pues sí me interesa ver dónde está llegando mi barco y cómo me lo están tratando. Entonces yo nomino a un agente que voy a llamar agente protector, y ese agente protector, su tarea es estar pendiente de allá donde va el barco, rendirme informes, tomarme fotografías, cómo está mi barco, cómo lo están tratando, etc. Ese es el agente protector del barco, nominado, repito, por el propietario, por el arrendador a casco de un barco, o puede ser por el fletante también en algunos casos. La otra figura es el agente comercial marítimo. Bien, hemos dicho que el agente marítimo ejerce tareas administrativas respecto de la nave, ¿okay? Pero también hay agentes marítimos que hoy en día están traspasando esa frontera de lo administrativo y caen en la esfera de lo mercantil, y entonces gestionan cupos en los barcos, gestionan carga para el barco, gestionan el flete para el barco, y entonces están haciendo una especie de trabajos respecto del barco, pero en lo comercial, captando clientes, y están actuando entonces como unos agentes comerciales realmente. Estos personajes son llamados como agentes comerciales
marítimos. ¿Okay? Marítimo. Y el agente comercial, perdón, el agente marítimo puro es lo que hemos dicho, aquel que se va a encargar simplemente de gestionar todo lo que administrativamente el barco demanda durante su estancia en el puerto. Estos son entonces los aspectos más relevantes que quería señalar sobre la figura del agente marítimo. Volveremos con un próximo video, seguramente con la figura del piloto práctico. Tenemos que hablar del embargo preventivo, entre otros aspectos. Muchas gracias y seguimos en contactos.